Perfecto, excelente, excelente. Vamos a comenzar. Vamos a poner aquí todo listo aquí en pantalla y poder dar inicio. Excelente, excelente. Bueno, me da muchísimo gusto saludarles, su amigo Sedulio y Ricardo Landeros acá desde Houston, Texas, saludándoles. Y bueno, veo personas de varios lugares que nos acompañan el día de hoy. Sean cordialmente bienvenidos. Excelente. Bertín, Mónica, saludos. Excelente. Omar Martín del Campo, saludos. Enrique Gusquiza, saludos. Mónica Sevilla, saludos. María Verdín, excelente, qué bien. Chicago presente, excelente, qué bien. Mariano, saludos. William, saludos. José López, Yoli Canales, Pedro Márquez, José Luis Garmendia, Angélica Sevilla, Ángela Barrera desde Los Ángeles, Miguel Osuna y Tijuana, saludos. Pedro Tuesta, Lima, Perú, saludos. Mi tremendo Jaime, excelente. Ruperto Pablo, Teresa Olazabal, excelente. Catherine Schaffer, saludos. Miguel Guillén, qué gusto. Bueno, veo que se siguen conectando más y más personas de diferentes lugares del mundo entero que nos acompañan. Excelente. Un gusto enorme. Mi tremendísimo Cazú, excelente. Carlos Tavara, excelente. Bueno, pues qué gusto nos da. El día de hoy nos vestimos de gala. Vemos más y más personas que están conectándose desde diferentes rincones y de diferentes países. Qué gusto, la verdad. Y veo muchas más personas conectadas que todavía no se han animado a saludar. Qué gusto, la verdad. Saludos cordiales a todos los que nos acompañan el día de hoy. Tenemos el día de hoy una reunión triplemente especial. Nos vestimos de gala y bueno, pues nos acompañan invitados muy, pero muy, muy especiales el día de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar porque el día de hoy es una reunión muy, pero muy, muy especial. Y bueno, no tengo que, creo yo, explicarles mucho respecto de la importancia del tema que va a ser compartido el día de hoy. Muchos de ustedes han podido apreciar lo que ha representado StemRenu en la vida de tantas personas y apenas estamos comenzando, apenas estamos agarrando realmente fuerza. De hecho, México acaba de ser por primera vez expuesto inicialmente al poder de StemRenu y apenas estamos comenzando. Qué gusto nos da, de veras, porque estamos seguros de que atrás de esa apertura en México, al igual de lo que ya se ha podido apreciar en Perú, pues vamos a empezar a darnos cuenta en primera mano qué importante lo que tenemos. Rafael Castillo, qué gusto, saludos desde Miami. Vicente Núñez, saludos hasta Trujillo. Dora Teixeira, saludos, excelente, qué bien. Y bueno, pues vamos a comenzar porque hoy tenemos unos invitados muy especiales. Tenemos a Chris Morris, es un doctor naturópata, nutricionista deportivo, reconocido a nivel internacional, con certificaciones avanzadas en herbología, nutrición, microscopía en el campo oscuro y título en naturopatía, miembro de la Academia Americana de Medicina y Antienvejecimiento, autor de un libro, superventas a nivel internacional, que se llama la verdadera naturaleza, ¿sí? de cómo curar al cuerpo, ¿no? Y luego también tendremos el día de hoy como presencia también especial a Tina Johnson, que es una consultora avanzada en salud y nutrición, fundadora y conductora del programa de radio y televisión Mind, Body, Spirit, así se llama ese programa. 28 años de experiencia corporativa en el desarrollo de tecnología, administración y ventas, a nivel también de médica intuitiva, que ha ayudado a miles de personas y ha capacitado a otros profesionales de la salud en las tecnologías avanzadas de bienestar. Entonces, bueno, como se pueden dar cuenta, el día de hoy nos vestimos de gala. Saludos, mi buen Eduardo, saludos, Margarita, saludos, Orlando. Y bueno, pues el día de hoy nos vestimos de gala por estos invitados especiales que nos acompañan el día de hoy. Entonces vamos a estar haciendo la traducción y bueno, pues vamos a escucharlos. Préstenle mucha atención. Es más, de ser necesario, les invito a tomar notas porque pues obviamente lo que se va a compartir el día de hoy nos va a permitir expandir nuestro conocimiento de por qué lo que tenemos en StemRenu es tan y tan especial. Very, very excited, Chris and Tina, to have you today in the call. We have people connected from many countries all around the world. Very excited and eager to hear you today on the call. Thank you for being here with us today. Thank you, thank you. Gosh, thank you. It's so wonderful to be here. Thank you, Luis.
Thank you. Did you want to say thank you? Yes, muchas gracias. Thank you, Luis. So glad to be here as well. Están muy contentos Chris y Tina de estar con nosotros el día de hoy. Thank you, Chris and Tina. Very excited, and we're ready. We're ready and excited and eager to hear what you have to share with us today about what makes so special and important StemRenu. Thank you. Okay. So what we're going to do here is, Luis, I'm going to give you a little bit of background about Dr. Chris and I. We had a medical practice, a naturopathy practice in the Midwest, in Minnesota, and we would see the toughest of clients. We would get the very, very sick who went through the medical system and just also couldn't seem to turn their health around. Y bueno, ellos como parte de antecedentes y su experiencia en el campo médico, en el Medio Oeste, fueron expuestos a muchos pacientes que tenían ciertos problemas y condiciones crónicas de salud que por algún motivo o razón no podían mejorar, no tenían alguna solución al parecer a sus problemáticas. Dr. Chris and I take people's health very, very seriously. And so we were frustrated that we could only get people to a certain level of wellness. And what we did is we decided to take our research to the next level and research stem cell therapy. Y bueno, para nosotros nos frustraba que no pudiéramos realmente impactar esos casos de salud y enfermedad de la manera que realmente deseábamos. Logramos solo pequeñas mejorías. Y fue a raíz de esto que decidimos meternos con mucha fuerza al campo de la investigación para entender mejor lo que es el tema cómo funciona el tema de las células madre. We worked with and found unique ingredients to then activate the body's own stem cell system so we would not have to take people offshore to different stem cell therapies. And this was moving into a very advanced technology. Y bueno, logramos, producto de la investigación, detectar ciertos ingredientes clave que ayudaban a restablecer la capacidad natural que tiene el cuerpo a nivel de función de las células madre sin necesidad de recurrir a las complicadas terapias de células madre a nivel de tratamientos externos. So we shifted and moved our focus. Instead of helping people with deficiency, we were able to move into this advanced new renewal system. Y bueno, más allá de trabajar en el campo de la suplementación o del campo de los elementos que le faltaban al cuerpo, empezamos a trabajar en el campo de la regeneración, ¿sí? Rejuvenecimiento a nivel del cuerpo. And Chris, do you want to talk about renewal science? Sure. This is an entering a whole new era of nutritional technology, and we're very excited to introduce that on tonight's webinar. Y bueno, fue así que fuimos ya expuestos y empezamos a trabajar en tecnologías de nutrición, de rejuvenecimiento ya mucho más avanzados y que nos complace mucho compartir mayores detalles con ustedes el día de hoy. If you look at the photograph of the two hands on the right side of the screen, you see the hand of the baby, and think of this as the same person as the hand of that same person at 80 years old. Y bueno, como pueden ustedes apreciar en la imagen, pueden ver dos manos, ¿sí? Y prácticamente visualícenlo como que fuera la misma persona. ¿Qué ha pasado? What we don't realize is the skin cell of the baby and the skin cell of the 80-year-old, the information inside the cell is identical. Lo que de repente a lo mejor no logramos comprender es que la información de las células a nivel de la piel en ambas manos, tanto el bebé como la persona anciana, la información, pues en teoría es la misma. But you can see the hands look very different, not just inside, but the fibrosis of the older hand shows the discoloration and the degeneration of the skin tissue. Pero pueden apreciar, obviamente, que la diferencia entre ambas manos es notable, y no nada más a nivel estético, sino inclusive la fibrosis, la composición. O sea, ¿por qué? So if the information is the same inside the skin cell, why does it look so different? Well, the difference is that the
signals to the skin cell and the receptor sites have all been depleted, and this is why we age. Y bueno, la diferencia, a pesar de que la señal de las células de la piel en teoría es la misma, es que las moléculas, las que señalizan el proceso de rejuvenecimiento, pues han decaído. Y es así que precisamente se acelera el proceso de envejecimiento de las personas. So Tina and I learned that the secret to renewal is the ability to reintroduce the signaling and to build back the receptor sites for all the cells in the body. Y fue así que descubrimos que parte del secreto de restablecer esa capacidad de reparación y rejuvenecimiento en el cuerpo es reponer y volver a introducir al cuerpo esas moléculas señalizadoras para que fueran aceptadas por los receptores del cuerpo. So when we introduce this opportunity to the body, you see the potential for our lifespan can be more than just 80 years old, but 120, 150. Realmente, cuando hacemos un cuidado adecuado del cuerpo, podemos darnos cuenta que la capacidad de vivir de un ser humano en forma plena se puede expandir, no nomás a 70, 80, puede ser inclusive más allá, puede llegar a ser hasta 120, como lo hemos visto en algunos casos. When we look at the baby skin, those cells renew every 2 weeks. But when we look at the elder person's skin, their skin renews every 12 to 14 weeks. Podemos ver unas diferencias muy notables, por ejemplo, entre la mano del bebé y la mano de la persona adulta. Por ejemplo, el bebé, sus células se renuevan cada 2 semanas. En cambio, en la persona anciana se renuevan cada 12 o 14 semanas. El proceso se deteriora notablemente, el de reparación. When you take StemRenu and you reintroduce the signal molecules, now what we can do is take that renewal from 12 to 14 weeks and bring it down to 5 or 6 weeks. And that's why we see people regenerate and repair very quick. Cuando empezamos a introducir el poder de las moléculas señalizadoras en el cuerpo nuevamente, gracias a StemRenu, podemos ver cómo aquellas personas que estaban tardando 12, 14 semanas en regenerar sus células, pueden llegarlos a bajar esos periodos a lo mejor hasta 4 o 5 semanas. So I was going to say, this doesn't just happen with the skin, Luis. This happens with all of the organs inside. Y aquí estamos hablando de que esto no nada más repercute a nivel del impacto de la piel, sino que esto puede a cualquier otra parte del organismo, se puede restablecer y mejorar mucho el proceso de regeneración de las células. Let's show how this looks on the next slide when the signaling happens to the cell. Y bueno, aquí podemos apreciar en la siguiente imagen cómo es visualmente este proceso. If you look at this slide, this is a cross-section of a cell, and on the surface is a receptor site where the signal fits onto the receptor site to send the signal inside the cell. Aquí estamos viendo una imagen en paralelo de la célula y ahí podemos ver el receptor precisamente a mano izquierda, el receptor, ahí donde se ve como que la molécula señalizadora verde. So on every cell, you have thousands of receptor sites on trillions of cells communicating 100,000 signals per second. O sea, en cada célula tenemos cientos de miles de señalizaciones que están intercambiándose y tiene muchísimos receptores de señal en las células. Telling the cell how it's going to repair itself, how it's going to make a new cell, how it's going to destroy itself if it's damaged. So all the information comes from the surface of the cell in order to be healthy and strong. Y todo este proceso de instrucciones que reciben las células cuando se tienen que reparar, cuando tienen que regenerar, cuando tienen que desaparecer, o sea, todas esas señales se producen precisamente a través de las moléculas señalizadoras. So what happens as we age, those signal molecules get depleted
and those receptor sites become very unhealthy or depleted within the cell as well. Y a medida que estamos envejeciendo, se empieza a disminuir drásticamente la cantidad de moléculas señalizadoras en el cuerpo y obviamente se diluye o la capacidad de las células de señalización disminuye drásticamente y por ende su función. That we take StemRenu, we're rebuilding and repairing the receptor sites, and also we're introducing all the signals for regeneration and renewal. Y gracias a StemRenu restablecemos esa capacidad, ¿sí?, de señalización a través de las moléculas de señalizadores para que ese proceso de comunicación mejore drásticamente. So let's take a look at the next slide, how this works with the fountain of youth of the body, our stem cells. Y vemos a través de la siguiente imagen cómo funciona prácticamente esa fuente de juventud y rejuvenecimiento. StemRenu was designed specifically to activate the body's stem cell system, which is on the next slide. Yes, right here. Prácticamente la función de StemRenu es restablecer esa capacidad, ¿sí?, de la función de las células madre, restablecerla a su estado original. And the fascination with stem cell research is because the stem cell is very unique. It has the ability to differentiate or change into any other type of tissue in the body, and at the same time make another stem cell. O sea, hay algo que hace muy especial a las células madre, que las células madre tienen la capacidad de generar células para cualquiera de los órganos diferenciados en los tejidos distintos del cuerpo y asimismo crear y autorreplicarse en nuevas células madre. So here you have a cell that has the ability to turn into any one of the 206 different types of tissue found in the body, as well as reproduce itself back into the stem cell bank or stem cell pool. O sea, de tal manera que estas células madre pueden llegarse a generar a los más de 200 diferentes tipos de células que requiera los diferentes tejidos que ocupa el cuerpo y asimismo de regenerarse nuevas células madre para poder restablecer la base o el campo que tenemos o el fondo de reabastecimiento de células madre. Think about it, Luis, as we, go ahead, Tina, you want to talk about it? Yeah, sure. I was going to say, so 2 points that are very important here is that StemRenu, we're not giving these stem cells, we're activating your own stem cells. Es bien importante, o sea, que lo que hace StemRenu es restablecer la capacidad de tu mismo cuerpo, ¿sí?, de poder regenerar y volver a restablecer la misma capacidad de tu cuerpo, de sus células madre. And the second point is that when we age, we do not activate our stem cells, and that's when the pool of stem cells starts to decline. Tenemos como una base o una cierta cantidad de células madre hoy por hoy, cada quien en nuestro organismo. Pero desafortunadamente, a la medida que avanzamos y envejecemos, como se deja de producir la cantidad suficiente de células madre, esa cantidad que tenemos de reserva empieza a diluirse drásticamente y a deplorar. So the older we are, the less stem cells we have, but when you take StemRenu and you begin to activate your own stem cells again, you start to build up that pool of your own stem cells. Y bueno, en un estado natural, desafortunadamente, esa alberca, por así decirlo, esa base o inventario que tenemos de células madre, que estaba diluyendo, gracias al poder de StemRenu, empieza a restablecerse nuevamente y regenerarse y crearse mayor cantidad de células madre para poder volver a tener esos fondos o reservas adecuados de células madre que se habían estado deplorando al paso de los años. And this is how we can extend our lifespan up to 120 or 150, as Dr. Chris was talking about. Y es así como se puede llegar inclusive al punto de restablecer y alargar la vida de una persona a casos que se han llegado a presentar de 120 y, ¿por qué no? Inclusive a casos ya de más de 120 años. A good way to think about the power of a stem cell is that if you have
your own bank account and you spend money to buy something, as soon as you buy something, you receive the gift of the purchase, and at the same time, the money goes right back into your bank account. Por ejemplo, para hacer como un tipo de analogía, ¿no? ¿Qué pasa? Una vez que tú utilizas, haz de cuenta, una reserva de tu campo de células madre, bueno, utilizamos como la reserva, como un ejemplo, un banco, ¿no? Cada vez que tú sacas algo del banco, ¿sí? Si estás restableciendo eso, es como si volvieras a meter un depósito al banco. De esa manera, tus fondos se mantienen intactos y siguen manteniéndose en la cantidad adecuada. So you're building your body, a healthy body, and at the same time, you're replenishing your fountain of youth. Entonces, de esa manera, estás utilizando el poder de células madre, pero al mismo tiempo estás reabasteciendo lo que estás utilizando para tener esa capacidad de ese rejuvenecimiento en óptimas condiciones. And this is what Tina and I refer to as renewal science, as you see on the next slide. Y esto es lo que hemos bautizado como realmente el poder de la ciencia de regeneración y rejuvenecimiento, tal y como se muestra en la siguiente pantalla. So in the past, in our practice, our focus, like many other practitioners, has been on replenishment science. And this focuses on what's missing in the body. And what we would try to do is help people understand what nutrient was missing and replace that. Y bueno, gran parte de la ciencia en el pasado estaba fundamentado en la investigación de lo que era la ciencia de reposición, que se ocupaba en los desequilibrios del cuerpo, ¿no? O sea, basados principalmente en deficiencias nutricionales, qué es lo que le estaba faltando al cuerpo y complementar o suplementar a esas deficiencias. And then when we found our ingredients that support renewal science, we were able to take people's health to the next level, because everyone is depleted at the age of 21 with those signal molecules that we provide with StemRenu. Y bueno, fue así que ya cuando introducimos el poder de la ciencia del rejuvenecimiento, pudimos empezar a ayudar a muchísimas más personas, porque el común denominador de las personas es que ya una persona ya a los 21 años de edad ya había deplorado su base o su inventario de células madre, y podemos estar restableciendo esos estados, nuevamente estados óptimos. Luis, I'd like to give an example. One of our first patients, which was a very challenging one, was my Uncle Richard. And Uncle Richard was 70 years old, and he had tremors, Parkinson's disease, and he couldn't go out into public. He was very ashamed. He couldn't sign his name, and he couldn't even pour a cup of coffee without spilling. Y les quiero poner un ejemplo, ¿no? Tenemos un caso, por ejemplo, de nuestro tío Richard, una persona que tenía un caso ya muy avanzado de Parkinson y tenía temblores, y bueno, ya no podía tener ni siquiera una vida pública normal o regular, ni siquiera podía tomar una taza de café por los temblores. Now, we worked with him for 3 years, giving him the best nutrition possible, so he did not accelerate as fast as the doctors thought. They thought he was going to be on 14 medications, but we had him only on 7. Y bueno, trabajamos en aquellos tiempos con lo que conocíamos a través de la ciencia de lo que es la reposición, ¿no? De deficiencias nutricionales, y trabajamos durante mucho tiempo, ¿no? Se pensaba que íbamos a tener que recurrir a más de 14 diferentes tipos de ingredientes, y bueno, pudimos trabajar con 7, ¿no? So he had a good base of nutrition from us that we had been working with him, and then we gave him, as one of our test clients, some StemRenu. And after one capsule, his tremors stopped within 6 hours. Y bueno, más para que tengan un parámetro de referencia, ¿no? Lo más que logramos avanzar a través del campo de la reposición es retrasar un poquito el progreso y el avance. Pero, una vez que introducimos el poder StemRenu, con el caso de esta persona, una sola cápsula después, empezamos a ver, pocas horas, disminución importante en sus temblores. Because of his accelerated disease, he had to give up golfing, he had to give up bowling, and once he started taking StemRenu, he was able to go back to playing those 2 sports. Y bueno, ya por lo avanzado que estaba su problema de los temblores, su Parkinson, esta persona ya prácticamente había tenido que dejar, le gustaba mucho
en los bolos, le gustaba mucho el golf, ya no podía practicar. Bueno, pues gracias a StemRenu, nuevamente pudo retomar esas actividades. And at the age of 75, you wouldn't even know he had Parkinson's, and today he has a girlfriend at that age. Y bueno, es impresionante lo que le pasó, porque hoy en día, a sus 75 años de edad, ya prácticamente no tiene vestigios de lo que en su momento tuvo a nivel de Parkinson, y es más, está su vitalidad, que ya tiene hasta ahora nuevamente una novia a sus 75. Luis, he went down from 7 medications down to 1. Fíjense, de estar tomando 7 medicamentos, bajó solo a 1. Wow. Yes, thank you. And this was all by introducing regenerative nutrients that we refer to as renewal science. And these nutrients are on the next slide. Y todo esto se logró gracias al estar introduciendo el poder de la ciencia de regeneración y rejuvenecimiento, que bueno, gracias a la magia de ciertos ingredientes que vamos a detallar a continuación. Now, when you look at these ingredients, they look pretty common, and all of these ingredients, except for one, Dr. Chris and I used in our practice for a very long time. Y bueno, cuando vemos estos ingredientes, pudieran en teoría parecer muy comunes, y los hemos utilizado algunos de nosotros ya por muchos años en nuestras prácticas. And so you can see what's so special about them is they're all whole foods, they're therapeutic, they're synergistically combined, and they're organic or well-crafted. Y bueno, hay varios elementos importantes a través de estos ingredientes, ¿no? Tienen funciones terapéuticas muy especiales y muy potentes, y tienen una función sinérgica de cómo trabajan combinándose estos 5 ingredientes entre sí, y bueno, y son de origen con ingredientes de tipo orgánico. What's important to know is how they're combined and how they're extracted in order to keep all of the live nutrition in these ingredients. Y hay puntos bien importantes que hacen el poder de esos ingredientes realmente efectivos. Uno de ellos es cómo se combinan, en qué proporción se combinan, y la otra es cómo son extraídos para mantener la potencia de estos productos realmente a un nivel de gran eficacia. And all of these ingredients are very safe, and they're designed to support our own stem cell system. Y todos los ingredientes obviamente son súper confiables y están diseñados precisamente para reforzar la capacidad del cuerpo de restablecer las funciones de las células madre. It's really important to know that we produce, we release, and we activate our own stem cells with this formula. Y es bien importante tener claro que gracias al poder de esta formulación exclusiva es que logramos 3 elementos: restablecer la capacidad de producción de células madre, liberación de células madre y activar, ¿sí?, las células madre. And on this next slide, Dr. Chris, would you like to talk about the marine mineral complex? Yes, the first ingredient of the stem cell system. Y bueno, el primer ingrediente que queremos platicar un poquito más con ustedes el día de hoy es el complejo mineral marino. The marine mineral complex we use is the only nutritional formula that has been clinically shown to renew and regenerate bone. El ingrediente que estamos escribiendo ahorita a continuación es el único ingrediente que clínicamente está comprobado, ¿sí?, que aumenta la densidad ósea, el único. Yes, we have a 1-year and a 7-year study that shows that the mineral complex can build healthy bones, and when you have healthy bones, you make healthy bone marrow. Y esto, hay estudios fundamentados de mucho tiempo, de más de un año, que dan la base científica de cómo realmente esto restablece el sistema óseo, que eso ayuda mucho a toda la función de la médula ósea también. And this is so important to the stem cell system because the bone marrow is the stem cell factory of the body, where we make our new stem cells. Y este ingrediente en especial es muy importante porque obviamente, como bien sabemos, la producción de células madres se da en el sistema óseo. Entonces, si no tenemos el sistema óseo funcionando de manera adecuada, desde ahí ya no tenemos la primera parte del ingrediente funcionando como debe de ser. So every day that we take StemRenu, we're building our bones and our structure and supporting
the stem cell factory. De tal manera que cada día que estamos consumiendo StemRenu, estamos fortaleciendo nuestro sistema óseo y al mismo tiempo fortaleciendo la producción, lo que es la fabriquita de células madre que tenemos dentro del sistema óseo. So once we're making these new stem cells, the next part of the stem cell system is to have them released, and you see that on the next slide. Y bueno, ya una vez que tenemos que se empieza a restablecer la capacidad de la producción de las células madre, entonces pasamos a la siguiente etapa, que es facilitar la liberación de las células madre. What you see here is aloe vera, one of the most popular healing nutrients available to all cultures. Y bueno, tenemos el caso de aloe vera, ¿no? Aloe vera, que es uno de los nutrientes, yo creo que de los más conocidos por sus impactos terapéuticos que tiene en el cuerpo. And our aloe vera is very special in the way it has the ability to do two things with the stem cell system. Y el tipo de aloe vera y el extracto que utilizamos es un extracto muy especial que ayuda a dos funciones muy importantes en el cuerpo. The first is the sugars of the aloe vera, and the other ingredients in StemRenu help rebuild and repair the receptor sites on the cells. Gracias a las azúcares que se tienen en el extracto de aloe vera, ayuda a reparar los receptores que se encuentran a nivel de las células. So now all the cells in your body can start receiving the many signals that orchestrate life and keep us young. De esa manera las células van a estar en óptimas condiciones para poder recibir, ahora sí, de manera adecuada, esa señalización y poder estar funcionando de manera óptima. The other feature of this specific aloe vera is that it facilitates the release of the stem cells from the bone marrow. Y otra de las cosas importantes que hace el extracto que tenemos especial de aloe vera es que facilita y promueve la liberación de las células madre del sistema óseo. We have studies that show that with 2 capsules of StemRenu, the aloe vera has the ability to increase your stem cell activity by as much as 200%, and 4 capsules will increase it to 300%. Hay estudios que demuestran que tan solo el consumo de 2 cápsulas pueden restablecer tu capacidad del sistema de las células madre en un 200% o aún más, en algunos casos, inclusive hasta un 300%, con tan solo 2 cápsulas. So now we have the stem cell factory being built up and the ability to release the stem cells from the factory. And the third feature, Tina, can you explain a little bit more about the very special extract that we used on the next slide? Entonces tenemos 2 ingredientes que hemos ya descrito al momento, ¿no? Es restablecer la capacidad de la producción de las células madre y facilitar el proceso de liberación de las células madre. Y luego pasamos a otro ingrediente a continuación. This, Luis, was the magic ingredient that we added in for my uncle that helped his tremors go from very bad down to almost nothing. Este realmente es el ingrediente que hizo la diferencia, que marcó la diferencia, que impactó, por ejemplo, favorablemente el caso que les acababa de describir hace rato de mi tío con el problema de Parkinson, donde disminuyó drásticamente sus problemas, sus temblores. So now what we've done is we've added into our practice the only place in the world where we can get fertilized, incubated up to 10 days, 10 eggs. Y bueno, logramos obtener como parte de esa formulación exclusiva el único ingrediente disponible en el mundo entero, ¿sí? Con lo que es el albúmina de huevo, incubados a 10 días. Y este tipo de ingrediente es un ingrediente muy especial, solo exclusivo y disponible en esta parte específica del mundo. Now, when we extract this egg white, it has very unique signal proteins that now activate our stem cells. And those are the signals that decline rapidly for all of us at the age of 21. Y este extracto es un extracto muy especial y contiene precisamente las moléculas señalizadoras que precisamente más necesita el cuerpo al paso del tiempo.
all of these signal molecules are very important because what we do is we low heat them and dry them so we do not denature the proteins. Y algo muy importante, a través del proceso de extracción que se hace de estas moléculas señalizadoras, dentro del proceso no se diluye ni se impacta ni se afecta la composición de los ingredientes para mantenerlos en un estado activo y potente. There are two reasons why we have to get these from Norway. Number one, because of their pristine environment. They only have to vaccinate their hens once, whereas if we were to buy these eggs in the United States, we'd have to vaccinate 12 to 22 times. Y bueno, hay varias razones por las que realmente se tiene que obtener esto de manera exclusiva y tan especial de esas zonas de Noruega, ¿no? Uno de ellos es el ambiente, es un ambiente muy especial. Allá las gallinas en esa zona son gallinas que están a nivel en el pasto y solo se vacunan una vez, ¿sí? Mientras otros países es muy común que estén vacunándose 12 o 24 en ocasiones. And the other reason is because they are the only ones that have the technology to extract and keep those signal molecules in the actual egg. Y la segunda razón por la que los obtenemos estos ingredientes de manera exclusiva en esta parte del mundo entero es que es el único lugar en el mundo entero que tiene la tecnología especial para extraer este ingrediente y mantener en el estado activo y potente para que haga la función necesaria. And NHT Global has the exclusivity for this ingredient with StemRenu. Y NHT tiene la exclusiva a nivel mundial de este ingrediente tan importante. And Chris, on the next slide, can you talk a little bit about the stem cell cycle? We'll probably make it quicker. This is the repair system of the body. In the next slide. Y aquí en la siguiente imagen podemos apreciar el proceso de regeneración y reparación de las células madre, tal y como se aprecia en esos gráficos. So on the left side you see a damaged cell, and that damaged cell sends out a signal to either get repaired or to be destroyed or to renew itself. Y bueno, podemos apreciar a mano izquierda una célula que necesita reparación. Y bueno, esa célula manda la señal para la reparación y liberación de células madre. And this signal activates our immune system, and it's the same type of signal that when you take the aloe vera and the StemRenu, it activates the immune response the same way for the body to release stem cells for repair. Y esto obviamente, esa señal fortalece el sistema inmunológico y a través de los ingredientes, como el caso de aloe vera, facilita el proceso de liberación de las células madre para establecer esa señal que se está ocupando en el cuerpo. So it will activate the stem cells in the area as well as tell the bone marrow to release more stem cells. So here you see the production and the release of those stem cells with the signaling. Y aquí podemos ver que esa señal pues generó un proceso en cadena de generar la producción de células madre y en cascada la liberación de células madre para empezar a restablecer esa función que el cuerpo necesita y requiere. So once the stem cells have been mobilized, we see the last phase with the signaling to activate the stem cells, and that's what we do with the egg extract. So all three ingredients play a key role in the renewal process for any type of damaged or injured tissue. Y bueno, ya una vez que se libera las células madre y que empiezan a transportarse en el cuerpo, es donde entran en función las moléculas señalizadoras que, bueno, se hacen producto del extracto de legumina de huevo, precisamente para hacer esa función de señalización, para activarlas y hacer la función respectiva, correspondiente. So you're looking at a repair cycle that it repairs the stress on the body as well as creating more energy, which is so critical. And if we look at the next slide, you'll see how important it is to deal with the stress in the body. Y es bien importante porque todo este proceso ayuda a regenerar y también dar la energía necesaria que el cuerpo requiere para funcionar de manera correcta y adecuada. Y esto es doblemente importante por el tema del manejo del estrés. Okay, and we're on the next slide.
Yes. Okay, everybody in today's world experiences stress. And when we experience stress, we release a hormone in the body called cortisol. Y bueno, es prácticamente una realidad que todo mundo hoy en día, tiempo presente, tiene desafortunadamente problemas de estrés. Y cuando estamos bajo estrés, se genera una producción de una hormona llamada cortisol. Most people today are stuck in a cortisol cycle. In other words, they have excess cortisol in the body because they have excess stress, and then that goes down the path of becoming unhealthy. Y muchas personas están en un ciclo vicioso, ¿no? Al estar estresados, genera una producción de más de cortisol y esa situación genera otros malestares y otros problemas en el cuerpo. Now, probably the good news is your stress won't go away, but by taking StemRenu, our ingredient from Norway has been shown to reduce stress as much as 50%, meaning you're able to handle your stress better. Y bueno, gracias a el poder de los ingredientes que tenemos presentes en StemRenu, se ha demostrado que se puede llegar a amortiguar y a controlar el problema del estrés y la producción, inclusive a grados hasta de un 50%. So what happens when we have excess cortisol in the body, we break down our collagen 10 times faster, which is accelerated aging. Y bueno, hay varios problemas que se generan con la producción de la hormona del cortisol. Una de ellos es el problema del colágeno, ¿no? Que estamos hablando que se desintegra y se rompe el problema del colágeno hasta 10 veces más rápido, que obviamente pues repercute a un envejecimiento acelerado. It also makes an imbalance with our blood sugars and our pH, and it also steals energy from our body. Y otro problema que también genera es que empieza a alterar los niveles de azúcar en la sangre y también el pH, y también empieza a afectar nuestros niveles adecuados de energía en el cuerpo. The other thing that excess cortisol does is it causes our body to release a hormone to store more fat in the body and burn our muscle for energy. Y otro problema que también se genera con esta hormona que se produce es que empieza a generarse una acumulación de grasa en demasía en el cuerpo, adicional a empezar a quemar músculo. Now the good news is when we take StemRenu, we gain back that energy cycle, and you can go ahead and go to the next slide. Y una de las cosas interesantes que tenemos con StemRenu es que empezamos a recuperar y establecer ese equilibrio en el cuerpo para reducir ese tipo de problemas. Now, we used to think that we would lose energy as we age, but the truth is that we age because we lose the ability to make energy. Y solíamos creer que a medida que envejecíamos perdíamos energía, pero no, realmente es al revés. Es producto de que perdemos esa energía y esa capacidad de generarla que empezamos a acelerar el proceso de envejecimiento. So our energy is wasted when we're trying to handle stress every day. Lo que pasa es que cuando estamos estresados, la energía se está mal utilizando en poder combatir esa situación de crisis. So if we can reduce our stress by as much as 50%, now the body can make more energy, and if the body makes more energy, it has the ability to heal and repair itself. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si estamos hablando de que el cuerpo puede recanalizar más de un 50% de energía gracias a StemRenu, que previamente estaba prácticamente enfocado a esa situación de estrés, ahora imagínate, esa energía ahora se puede reutilizar en procesos de regeneración y reparación que el cuerpo necesita. And Luis, you'll see on the next slide that our body will even be able to have the ability with all of this new energy to repair and regenerate old traumas from years ago. Y es así que esa energía recanalizada, gracias a cómo se restablece la capacidad del cuerpo, podemos empezar a reparar inclusive problemas y afectaciones en el cuerpo muchas veces de años atrás. You make such a good point, Gina, where when we have the ability to reduce stress, make more energy, make more stem cells, all of a sudden the body has the ability to reverse the breakdown process or the degenerative process. Y es bien importante porque cuando podemos tener ahora sí un mayor control
del problema del estrés, tenemos mayor niveles de energía y restablecemos la capacidad del cuerpo de la producción de las células madre, cuando combinamos esos ingredientes, tenemos ahora sí una mayor capacidad de ese proceso de daño acelerado al cuerpo, se empieza a hacer marcha para atrás. Body's healthy and it experiences stress, the first thing it does to combat the stress is it goes through an excretion phase. So think about if you get something in your eye, you create a tear. If you get something in your throat, you create mucus or phlegm. If there's something in the muscle tissue, then you create lactic acid. All of these are part of the excretion phase to defend stress. Y bueno, cuando el cuerpo está sometido a niveles de estrés, hay diferentes etapas. La primera etapa es la etapa de secreción, donde eso se puede representar de diferentes formas, ¿no? Ya sea sudor, moco, cerumen, ácido láctico, etc. The stress continues, then it creates an irritation and inflammation, and eventually the tissue becomes fibrotic or it goes into the sclerotic phase, as we show in the chart. Y bueno, si este proceso de estrés no se controla y perdura en el cuerpo, pasamos a una segunda etapa de irritación e inflamación, que bueno, es lo que se llama la fase esclerótica, que endurece el tejido y empieza a desarrollar malfunciones en el organismo. And ultimately, you lose the function of that part of the body. It becomes atrophied and breaks down and is either numb or useless. Y bueno, si ese tema de estrés no se controla y sigue avanzando, pues llegamos ya a una fase atrófica, donde ya llegamos al fallo completo y funcional de una parte del cuerpo. So here's where you introduce more energy, you introduce the stem cells for repair, and you balance the tissue in the body with the StemRenu. You're able to reverse this process, and you re-experience the symptoms that you had as your body started to decline. Y bueno, gracias a la forma como trabaja StemRenu, es que empezamos, esas tres etapas las empezamos a generar un proceso en reversa para poder establecer la capacidad óptima del cuerpo. Let me give you a personal example. I was first taking StemRenu for a week and woke up one morning on the 7th day and the side of my face was all swollen and the jaw had blown up and I looked like a chipmunk on half of my face. I didn't quite understand. What was it that happened on the 7th day? On the 7th day, I woke up and his cheek was all swollen. And I looked like a chipmunk with full cheek of nuts. Y bueno, por citarles un ejemplo, ¿no? Nos comparte el doctor Chris que al estar consumiendo el producto al 7º día estuvo, o sea, empezó a sentirse ciertos impactos un poquito curiosos a través del cómo estaba empezando a trabajar el StemRenu en su cuerpo. So I went to the dentist, and when he took an X-ray, he told me, he says, you had a root canal there a long time ago. And I told him, yes, 25 years ago. And when the dentist went in with the appliance, with the dental tool, a small piece broke off and stayed in my tooth. And it wasn't until I took StemRenu that my body was able to find that problem in my tooth that was there 25 years ago. Y bueno, fíjense nomás para que veamos lo interesante de esto, ¿no? A partir del 7º día empezó una inflamación en la parte de su quijada. Y fue a checarse al dentista pues para ver qué es lo que estaba pasando. Y cuando lo checaron, le preguntaron que si él había recibido algún tipo de cirugía o tratamiento a nivel de los dientes años atrás. Y él dijo, sí, 25 años atrás. Dice, pues lo que pasa es que lo que resulta es que a la hora que te hicieron esa cirugía, hubo un pequeño ingrediente que por error de la cirugía dejaron adentro de tu cuerpo. Y fíjense lo interesante, a raíz de que empezó a consumir StemRenu, ¿sí? Su cuerpo tuvo la fortaleza necesaria para poder eliminar ese ingrediente ajeno a su cuerpo. Wow. So here was a cyst in my body that I didn't know existed that was eating away my jaw. And it wasn't until I took StemRenu that the body could rediscover it and help clean it out and rebuild the bone.
Y bueno, aquí estábamos hablando de un ingrediente ajeno que estaba dañando el tema de mi mandíbula, y fue hasta que estuve consumiendo StemRenu que mi cuerpo tuvo la fortaleza necesaria para poder iniciar ese proceso de limpieza y de eliminación de sus elementos ajenos. And we've been hearing these wonderful stories ever since about how fibroids are going away from the uterus, and lipomas are going away from the tissue. And so all these different types of growths and tumors are removed from the body with StemRenu. Y es increíble, es admirable, porque la cantidad de historias que hemos estado escuchando de impactos favorables de las personas consumiendo StemRenu en diferentes campos y rubros, o sea, cada vez es más gratificante ver sus impactos favorables. I think what's important to mention is that whenever we have something that shows up in the body that's, you know, a disease or something that is not right, it just means there's an imbalance, Luis. And with StemRenu, we can reverse that the body being out of balance and bring it back into its own natural state of balance. Y algo bien importante, cuando se presenta una deficiencia, una enfermedad, algún padecimiento en el cuerpo, pues al final de cuentas, en esencia, esto habla de un imbalance, ¿sí? Y lo que hace y ayuda StemRenu es precisamente restablecer ese estado de equilibrio y balance en el cuerpo para recuperar ese estado óptimo de función. I think that's so important to say that it's not designed to cure or treat any kind of disease. It's just designed to activate the renewal system of the body that has the ability to regenerate and repair any condition. O sea, no es que el producto te esté curando de alguna función en particular, está restableciendo la capacidad natural que tiene tu cuerpo de regenerar y repararse a sí mismo. And this is important because we're activating the renewal system, and that works with all systems in the body, not just one specific system. It's like an umbrella, if that makes sense. Y este punto es bien importante porque como estamos restableciendo la capacidad de regeneración y reparación del cuerpo, entonces de esta manera no estamos tratando o combatiendo un área en específico o un problema en específico. Estamos realmente ayudando de manera macro a todo el cuerpo en general. So on the next slide, you'll see there's many other things to look forward to taking StemRenu. Y bueno, aquí podemos apreciar muchas otras tantas ventajas que pueden ser producto de los beneficios al estar consumiendo StemRenu que se pueden apreciar. Dr. Chris and I have traveled the world now, and one of the most common themes that we find is people can't sleep at night. Y bueno, nos ha tocado viajar en muchísimos países del mundo entero y cada vez es más común escuchar el caso de personas que no pueden dormir. And once they start taking StemRenu, we find that they're able to sleep at night because we're able to reduce the cortisol. And once you reduce the cortisol, your melatonin can come up, and that is the sleep hormone. Y bueno, una de las ventajas o beneficios de StemRenu al consumirlo es que como disminuyes la producción de cortisol, entonces ahora sí puedes restablecer esa capacidad de un sueño más estable y más reparador. So in other words, if we reduce our cortisol, then our melatonin naturally increases. And when we go into a deep sleep, that's when our body gets to truly regenerate. Y es bien importante ese tema, porque cuando reducimos la producción de cortisol, automáticamente se fortalece la producción de melatonina, que esto facilita un sueño, un mejor sueño, que es uno de los procesos básicos que tiene el cuerpo para regenerar y repararse durante el descanso. Chris, do you want to mention any of the others? Sure. The other feature is that you have faster recovery time. So if you have any type of illness or trauma to the body, you heal and repair much faster. And athletes love this because they recover faster from their competition and their training. Y otro tema también muy importante como parte de los beneficios de StemRenu es fortalecer y acelerar la capacidad de recuperación del cuerpo. Y esto ya sea que tengamos algún golpe, alguna afectación. Y esto, por ejemplo, a muchos deportistas de alto rendimiento les encanta, porque eso facilita su recuperación en niveles mucho más acelerados.
So here's how we would take StemRenu on the next slide, the recommendations. Y bueno, algunas de las recomendaciones que podríamos tener de cómo consumir StemRenu serían las siguientes. On the bottle, it says to take 1 to 2 capsules, but that is according to just maintaining your renewal system. Y bueno, en el bote dice tomar 1 o 2 cápsulas al día, pero eso es simplemente para mantener el cuerpo en estado óptimo. But we tell everyone, because this is such a wonderful supplement to help you handle stress. The more stress in your life, the more you can take StemRenu to balance or counteract the stress. Y es importante, en la medida que tengamos mayor problema de estrés en nuestras vidas, pues mayormente será importante el consumo de StemRenu. So what's important to remember is that these are all the ingredients are very safe foods for consumption by all ages. Children, elderly, anyone can take the ingredients. Y hay algo importante, los ingredientes exclusivos de la fórmula StemRenu son alimentos confiables que prácticamente pueden ser consumidos por cualquier tipo de edades, chicos, mayores, ancianos, etc. You know, it's interesting, Luis, we have a lot of children that take StemRenu, and we tell them, you know, we tell the parents, make sure that, you know, the child is already eating solid food. And if they can't take a capsule, open up the capsule and just mix it into cold yogurt or applesauce. Y por ejemplo, tenemos el caso de niños desde muy temprana edad consumiendo StemRenu, siempre y cuando ya hayan empezado a consumir alimentos sólidos. Y si, por ejemplo, se les complica consumir la cápsula como tal, lo que le estamos sugiriendo es que abran la cápsula y el ingrediente de la cápsula lo combinen a lo mejor con la frutita, con el yogur o lo que estén consumiendo. And why would a child need to take StemRenu? Many of them have a genetic disorder, or they have, you know, ADD, they have behavioral issues, they don't know how to handle stress. We find that this truly helps the child come back into balance. Y bueno, ¿por qué a lo mejor algún niño pudiera estar consumiendo desde muy temprana edad el tema de StemRenu? Hay diferentes razones. Algunas de ellas pudieran ser problemas de tipo genético, otro a lo mejor desbalances, hiperactividad, problemas de a lo mejor de estrés acelerado, donde hemos detectado que ayuda mucho a generar ese balance en el cuerpo. And for the elderly, we see a wonderful reversal of the stiffness and, you know, fibrosis in the tissue, so that they become more flexible and less sore and less pain as their body starts to renew and regenerate. Y hemos visto muchos casos en personas ya de edad avanzada que esa fibrosis, esa dureza se empieza a restablecer, se gana más flexibilidad, muchos problemas de dolores de las articulaciones y cosas de tipo se empiezan a mejorar drásticamente. And their body starts making energy again, which is really fabulous. Y algo importantísimo es que el cuerpo empieza a generar una mayor producción de ahora sí de energía gracias a StemRenu. Y eso es maravilloso por todo lo que implica ello. You know, Luis, when we activate the signaling back into the body with StemRenu, you find that as you take StemRenu with the other nutrition and food that you take from, you know, your diet or the other NHT products, it helps to build the body in a more efficient way. Y hemos detectado que cuando alguien consume StemRenu en combinación con cualquier otro de los productos que tenemos también disponibles en NHT, se genera una sinergia muy potente, porque inclusive los bloques de construcción para poder regenerar el cuerpo son de mejor calidad y se genera un proceso positivo de mayor impacto acelerado. You're more balanced on the emotional level, and you think better and stronger, and you find that you don't need to eat as much, and you're getting so much more out of your nutrition and your food on a daily basis. Y bueno, tienes un mayor nivel de control emocional, mayor nivel de energía, inclusive te das cuenta que no tienes que estar también con esa ansiedad de estar come. ¿Por qué? Porque tu cuerpo también tiene una mejor capacidad de absorber la nutrición, producto de la forma como trabaja esta formulación. And one of the questions we get with the StemRenu is it safe to
medications. And we tell everyone that to work with their doctor, but just to know that StemRenu is just food. It's a concentrated regenerative food. And you just need to watch to reduce your medications, work with your doctor to reduce your medications as your body starts to renew itself. Y bueno, una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia es si la gente puede consumir StemRenu en combinación con medicamentos que la gente ya esté consumiendo. Y bueno, obviamente esto lo tienen que manejar con supervisión médica, pero tomemos en cuenta algo, que esos son los ingredientes atrás de la formulación de StemRenu, son alimentos, ¿sí? Alimentos. Lo que tienen que estar revisando muy de cerca es que va a ser seguramente muy probable de que vayan a tener que eventualmente reducir la cantidad de medicamentos que estén consumiendo gracias a que se restablece la capacidad del cuerpo de regeneración y reparación a sí mismo. Entonces ya no van a estar tantos medicamentos seguramente. So, Tina, anything else you want to add? I just want to say that we have the power of the synergy with all of the NHT products on that one slide, next slide, and you have the best of replenishment, and you have the only renewal product that works in the market to be able to put that good piece of the pie together for your own health. Y bueno, tenemos, gracias a los diferentes gama de productos que tenemos disponibles en NHT, de lo más avanzado en el campo de suplementación y nutrición. Y si eso lo combinamos con el único producto disponible en el mundo entero y lo más avanzado a nivel de regeneración y reparación, tenemos una combinación muy poderosa, sin lugar a dudas. So, Luis, we want to, unless you have some other questions for us, we want to thank you so much for having us to be part of your webinar tonight. We're so grateful for this opportunity, and we look forward to hearing the great stories of those that take StemRenu. Thank you, Tina and Chris. I mean, we're very, very, very pleased and happy to have you today in the call. It was very enriching and to know so much more about why these products are so amazing and the way they're working in so many people's lives. Thank you for what you have done. It's impacting so many people's lives. Thank you for being here today with us. Thank you. Our pleasure. Our pleasure. Thank you so much. Gracias. Bye. Thank you. Bye-bye. Bueno, pues la verdad, sin lugar a dudas, una capacitación muy enriquecedora la que tuvimos el día de hoy. Gracias a Chris y Tina. Me tocó comprender muchas cosas y expandir aún más el conocimiento de por qué tenemos realmente en StemRenu algo tan, pero tan especial. No cabe duda que tenemos atrás de StemRenu, más allá que un producto, yo diría una misión porque yo diría todo mundo ocupa y necesita, ¿sí? StemRenu. No todo el mundo lo sabe y es donde entramos nosotros. Es más, de hecho, la mayoría no lo sabe y nuestra principal tarea es ayudar a aquellos que todavía no saben, que hoy por hoy es el 99.99% de la población. Que la pasen muy bien, me dio muchísimo gusto que nos hayan acompañado el día de hoy y estamos en contacto. Saludos, éxitos y gracias.